Cordial saludo. Desarrollo del video La vida y obra de Michel Foucault, conceptos claves y aplicaciones en la educación. De la cátedra del docente Óscar Jaramillo García, en el marco de la maestría en Educación y Desarrollo Humano. Integrantes que participan en el video: maestrando Angie Paola Villegas Ocampo, maestrando Mario Andrés Insuasti, maestrando Héctor Gerardo Daza Narváez. Introducción. Michel Foucault, una de las figuras más influyentes del siglo XX, transformó nuestra comprensión del poder, el saber y el sujeto. A través de sus escritos, criticó las instituciones y los sistemas que definen nuestra sociedad. Hoy veremos cómo sus ideas han impactado no solo en la filosofía, sino también en los estudios sociales y, por supuesto, en la educación. Data su biografía en su fecha de nacimiento en la ciudad de Poitiers, Francia, en 1926. Desde joven mostró interés por la filosofía y la psicología, ingresando en el año de 1946 a la prestigiosa École Normale Supérieure, donde fue influenciado por pensadores como Jean Paul y Louis Althusser. Su carrera académica despegó rápidamente y en las décadas siguientes revolucionó el pensamiento occidental. Línea de tiempo, principales obras y conceptos. En 1961, Foucault publicó Historia de la locura en la época clásica, una obra pionera que explora cómo las sociedades han tratado a los locos a lo largo de la historia. Aquí, Foucault introduce la idea de que las instituciones controlan y clasifican a los individuos, definiendo lo que es normal y lo que no es. En la Europa del siglo XVII, la locura era vista como una condición misteriosa y temida. Los locos eran marginados y a menudo confinados en instituciones alejadas de la sociedad. Foucault, en su obra, explora cómo el poder y las instituciones han moldeado nuestra comprensión de la locura a lo largo del tiempo y asimismo argumenta que la locura no es simplemente una condición médica, sino una condición social influenciada por el poder. Posterior, en el año de 1966, Foucault publica Las palabras y las cosas, donde analiza cómo las estructuras del conocimiento cambian con el tiempo. Demuestra que no existe una verdad absoluta y que lo que consideramos como conocimiento está siempre vinculado a los contextos sociales que lo producen. Es decir, no hay una verdad única y definida. Lo que creemos saber siempre depende del lugar y la época en la que vivimos. En el año de 1975, Foucault introduce uno de los conceptos más conocidos de su creación, el panóptico. En Vigilar y castigar, examina cómo las cárceles y otras instituciones disciplinarias utilizan la vigilancia para controlar el comportamiento humano. El poder ya no se ejerce solo a través de la violencia, sino mediante la vigilancia constante que interiorizamos. En resumen, el panóptico de Foucault muestra cómo el poder se hace más efectivo y sutil al hacer que las personas se controlen a sí mismas, en lugar de depender únicamente de la fuerza o la violencia. En su última gran obra, Historia de la sexualidad, pensada y escrita entre los años de 1976 y 1984, Foucault analiza cómo el discurso sobre la sexualidad ha sido controlado a lo largo de la historia y asimismo indica que el poder se ejerce no solo al reprimir, sino también al producir normas y discursos que definen lo que es aceptable. Como ejemplo, podríamos citar a las escuelas. El poder no solo se ve cuando un maestro castiga a un estudiante al ponerle tarea adicional o al cambiarlo de lugar. También se ve en las reglas de comportamiento, en lo que se enseña como verdad en las clases y en cómo se espera que los estudiantes actúen. Estas normas y discursos hacen que los estudiantes se porten de cierta manera, incluso sin necesidad de castigos.
Foucault no se limitó a criticar las instituciones, desarrolló un método único para analizar cómo las ideas y las estructuras sociales se desarrollan. Hablamos del análisis genealógico y arqueológico, inspirado por Nietzsche. Su enfoque genealógico estudia las condiciones de posibilidad de los fenómenos sociales, cuestionando los orígenes puros del saber y el poder. Adicional, muestra que el poder no solo reprime, sino que también crea saber y define al sujeto. Sus estudios arqueológicos se enfocan en cómo los discursos establecen verdades, mientras que su genealogía investiga cómo esas verdades son producidas a lo largo del tiempo. En términos educativos, su análisis nos permite entender cómo las instituciones escolares no solo transmiten conocimiento, sino que también disciplinan y producen sujetos ajustados a las normas sociales. La escuela, según Foucault, es una microestructura de poder similar a la cárcel o al hospital. En otras palabras, las escuelas no solo enseñan materias académicas, sino que también inculcan comportamientos y actitudes que se consideran aceptables en la sociedad. Esto se hace a través de reglas, horarios, exámenes y otras prácticas que disciplinan a los estudiantes y los preparan para integrarse a la sociedad de una manera específica. Bueno, en este pequeño mapa conceptual vamos a trabajar un poco, o vamos a hablar generalidades sobre la apropiación de algunas ideas Foucaultianas en la educación y en los estudios sociales. Lo dividí en 4 momentos, en el que vamos a hablar de la relación de poder-saber, que eso generan los sujetos, en conceptos en la educación, las influencias en los estudios sociales y un poco sobre la aplicación en la educación actual en el método arqueogenealógico. En el primer momento vamos a entender que el poder y la relación de poder y saber generan pues los saberes que están entrelazados con las acciones de poder. Esto obviamente nos hace entender que las instrucciones controlan y producen sujetos a través de las normas y los discursos, y que el poder se define como lo que es normal y lo que es desviado. En el segundo momento vamos a trabajar algunos conceptos de la educación en las ideas Foucaultianas pues aplicados en la educación, que son la disciplina, el panóptico, lo curricular y la biopolítica. En la disciplina pues podemos entender que las escuelas y las universidades se forman o se transforman como mecanismos disciplinarios, y que las reglas, evaluaciones, horarios controlan el comportamiento del sujeto. En el panóptico pues es prácticamente la vigilancia interna que hay en las instituciones educativas, y que que nos habla Foucault, que son similares pues a las cárceles, en cual los estudiantes se autocontrolan bajo las ideas de ser vigilados. En el currículo es una herramienta para transmitir no solo conocimientos, sino también valores y normas sociales, y pues que se reproducen, es una reproducción de relaciones de poder en el aula. Y la biopolítica pues nos habla sobre controlar sobre el cuerpo y la conducta de los individuos a través de la educación. Y también nos habla que en la escuela moldea a los estudiantes para que se ajusten a unas normas sociales. En el tercer momento hablamos sobre la influencia de los estudios sociales, en el que hablaremos un poco sobre la teoría crítica de la educación, la pedagogía crítica y la vigilancia como control social. En la teoría crítica de la educación, pues Foucault inspira para poder cuestionar las estructuras de poder de la educación, y se enfoca en los desafíos o en las formas en que las instituciones educativas reproducen desigualdades sociales. La pedagogía crítica nos hace entender que la educación es una herramienta de liberación, no es una herramienta de control, sino también de liberación. Podemos hacer en la pedagogía crítica un análisis de cómo los sistemas educativos moldean también la identidad del sujeto y ese sujeto y su comportamiento social del sujeto. Y la vigilancia y control social pues habla que las instituciones educativas son un mecanismo de vigilancia constante, y que esta aplicación del concepto de panóptico a las formas modernas es el monitoreo pues en las aulas del sujeto.
Como cuarto punto vamos a hablar sobre la aplicación de la educación actual, en la que podemos dialogar sobre el pensamiento genealógico y arqueológico de la investigación. En la genealogía pues podemos entender un poco sobre el estudio de las condiciones de posibilidad para entender cómo se construyen los discursos educativos y así se forma pues el sujeto, y que en el análisis histórico de cómo se han configurado las prácticas educativas pues también nos van generando tensiones de poder, discursos y pues por ende pues forma al sujeto como tal. En la arqueología pues nos habla sobre la investigación de los saberes pasados por entender las estructuras educativas actuales, y pues es una crítica a la idea de un origen puro del conocimiento en la educación. Posteriormente, ya como para finalizar, hacemos una reflexión en las formas académicas, y es el empoderamiento de los estudiantes, en la cual se puede fomentar una educación que no solo transmita conocimiento, sino que cuestione el poder y permita a los estudiantes convertirse en agentes críticos para poder transformar la sociedad, aplicando los conceptos de Foucault para promover cambios en las dinámicas de poder en el aula y realizar análisis crítico de las estructuras escolares y su impacto en la formación de la identidad social. En conclusión, pues en los conceptos de saber-poder pues ha sido clave en las investigaciones educativas, especialmente en el entorno del currículo, las evaluaciones y las formas de comportamientos escolares que reproducen la relación de dominación. Eso es como lo que se puede trabajar en este mapa conceptual, en que Foucault pues ha dejado una marca profunda pues en los estudios sociales y la educación, y que su trabajo ha inspirado pues investigaciones sobre cómo las instituciones educativas pues van moldeando a los estudiantes como sujetos y perpetúan relaciones de poder. Reflexiono a partir de la obra de Foucault, pensando en que nos ofrece una perspectiva muy profunda y crítica, por lo tanto es esencial para cualquier persona dedicada a la educación y el desarrollo humano. Creo que nos ayuda a cuestionar y a mejorar las prácticas educativas actuales y también a reconfigurar la investigación educativa, permitiéndonos a nosotros como magíster a repensar las bases de la filosofía de la educación y pues aplicar unos análisis más críticos a las políticas y a las prácticas educativas actuales. Foucault se enfoca en cómo las instituciones educativas moldean la subjetividad de los individuos. Yo considero que esto es vital para nosotros como estudiantes y como próximos magíster de desarrollo humano, porque nos va a permitir comprender y promover la autonomía y el desarrollo personal de todos los estudiantes. Su pensamiento ha sido crucial para el surgimiento y la consolidación de la pedagogía crítica. Considero que Foucault aboga por unos espacios de libertad en las escuelas para reflexionar y para pues organizar a partir de ahí toda la problemática que se está pues como dando en este presente. Por eso considero tan interesante la obra y tan importante pues traerla como a colación en esta maestría. Hago una reflexión sobre la aplicación de la formación como pues en la maestría en educación y desarrollo humano. Entonces, como estudiante de la maestría de educación y desarrollo humano, el pensamiento de Foucault me ofrece una caja de herramientas críticas para analizar las dinámicas de poder en el aula o en algunos contextos o en algunas instituciones educativas, y en el cual podemos trabajar un enfoque genealógico que permita cuestionar pues las estructuras que tomamos por dadas o por hechas y explorar las formas en las que el saber se vincula con el control, teniendo en cuenta pues que los sujetos se van formando según tomemos una muestra de tiempo en la que las tensiones de poder nos van dando saberes en la que vamos entendiendo los sujetos que se están desarrollando o formando pues en la actualidad. Obviamente esto me lleva pues a analizar el rol de la educación en la construcción de subjetividades
que podemos reflexionar sobre cómo nuestras prácticas educativas fomentan o desafían las normas sociales establecidas. Pues creo que mi formación, estas ideas me impulsan a buscar una pedagogía crítica que promueva la transformación social y el empoderamiento pues del conocimiento también como poder y un acompañamiento pues a los estudiantes.